con nosotros la doctora María Dolores Camargo Muñiz, que es nefróloga pediatra, que nos va a hablar sobre la detención oportuna de la enfermedad renal crónica, identificación de los factores de riesgo y su manejo. La doctora hizo su carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, su especialidad en pediatría en la unidad número 25 del Seguro Social, una subespecialidad también en el Centro Nacional Occidente, ¿verdad?, en la UNAM, y actualmente trabaja en la unidad de especialidad número 25 del Seguro y tiene su consulta particular en el Centro Médico de Especialidades, enfrente del Hospital Muguerza, al cual le pido a la doctora que pase al frente y recibámosla con un gran aplauso. Bueno, pues muy buenas noches y gracias por la invitación del Colegio de Pediatría para compartir con ustedes un importante tema en nefrología pediátrica, pero también para la pediatría, que es la enfermedad renal crónica. Durante esta plática vamos a tratar de abordar algunos aspectos importantes como qué es esta enfermedad renal crónica, cómo se manifiesta, cómo podemos identificar factores de riesgo y cuál es el manejo médico. Bueno, vamos a empezar con algunas definiciones importantes de lo que es esta enfermedad renal crónica. Las definiciones están dadas por una sociedad llamada CADIGO, en la cual se ha establecido que cualquier anormalidad en la estructura o en la función del riñón que esté presente por más de 3 meses o más, con implicaciones para la salud, o que haya marcadores de daño renal, como albuminuria, anormalidades en el sedimento urinario, alteraciones tubulares, anormalidades histológicas, anormalidades estructurales detectadas por imagen o antecedente de trasplante renal. Y por último también la definición de que la tasa de filtración glomerular sea menor de 60 mililitros por minuto y como en la edad pediátrica se corrigen a una superficie corporal de 1.73. Esto nada más es, bueno, una clasificación general de que hay en el 2002 los estadios de la enfermedad renal crónica se clasificaban en 5, dependiendo del filtrado glomerular. Hay estadios 1 si el filtrado glomerular es mayor de 90, pero con alguna alteración que comentamos, ya sea estructural o histológica o de sedimento urinario, y los demás estadios eran dependiendo del filtrado glomerular. La nueva clasificación agrega un riesgo dependiendo si en el examen general de orina o en la cuantificación de albúmina en orina hay menor de 30, mayor de 30 a 300 o mayor de 300, le agrega un factor de riesgo para falla renal o de progresión de los estadios tempranos, que sería el 1, 2, a los estadios 3, 4 y 5. Recordemos que en pediatría, a diferencia del adulto, el tasa de filtración glomerular depende de la edad del paciente. Entonces, bueno, es solamente un recordatorio de que en menores de 2 años la tasa de filtración glomerular hay que ir a buscar nuestra tabla de valores normales, en los cuales mayores de 2 años ya se asemejan a los del adulto. Como estamos clasificando a la enfermedad renal crónica en base a la tasa de filtración glomerular, es
¿cómo vamos, solamente recordar cómo vamos a calcular esa tasa de filtración glomerular? Existe la cuantificación por la determinación de la depuración de creatinina mediante la recolección de orina de 24 horas y mediante la fórmula corregida para 1.73 de superficie corporal, pues tenemos una tasa de filtración glomerular. Sin embargo, una recolección de orina de 24 horas, sobre todo en niños y menos en niños que es difícil de juntar la orina o que no son continentes, entonces se utilizan fórmulas. Hay fórmulas, muchas fórmulas, pero las fórmulas que son de manera muy prácticas para nuestra práctica diaria se llaman determinación del filtrado glomerular por medio de la fórmula de Schwartz, que bueno, muchos recordarán. La única actualización fue en el 2009. Y que en la cual hay una K que es la constante y por la talla en centímetros entre la creatinina sérica. Y es una manera muy rápida y práctica de calcular una tasa de filtración glomerular. Aquí la idea es que no hay que calcular o determinar que hay un daño renal en base solamente a una cifra aislada de creatinina. Y pues nada más como parte de esta actualización, pues en adultos la estimación del filtrado glomerular es en base a fórmulas que en el 2009 se actualizaron y que se llaman CKD-EPI, y bueno, están aquí abajo, hay muchas aplicaciones en la actualidad en las que se puede determinar. Bueno, para que exista enfermedad renal crónica, tiene que haber factores. Y hay enfermedades congénitas o hereditarias, pues que no podemos influir en ellos, ¿verdad? Y hay enfermedad renal adquirida, que va a ser un factor pues durante toda la vida. Hay otros factores que dependen de la edad, de la etapa del paciente, en el que van a ser relevante la contribución del número de nefronas y la contribución del estilo de vida. Entonces, estas cuatro cosas son las que pueden contribuir o no a un daño renal. La etiología, ¿cuáles son las causas frecuentes o cuáles son las causas en la edad pediátrica? Pues tenemos a las anomalías congénitas del riñón y tracto urinario, que incluyen hipoplasia, displasia y uropatías obstructivas. Otro grande grupo son glomerulopatías. Tenemos también tubulopatías que finalmente tienen una alteración tubular como definición, aunque por lo común, bueno, no se espera que estas progresen en las etapas de la enfermedad renal. Hay también nefritis tubulointersticiales y por último enfermedades hereditarias como síndrome de Alport, por ejemplo, o enfermedades renales poliquísticas. Entonces, lo que queremos especificar es que en niños estas anomalías congénitas del riñón y tracto urinario y las glomerulopatías son las principales causas de enfermedad renal crónica. Estas solamente son estadísticas de estudios que se han realizado en Norteamérica. En la edad pediátrica, a diferencia de adultos, hay pocas estadísticas confiables en las que podamos establecer la causa de la enfermedad renal crónica. Recordemos que hay dos etapas, dos maneras de expresar en estas estadísticas la enfermedad renal crónica. Una son estadios preterminales y esta que es la etapa terminal. Finalmente, estos números o estas porciones son de pacientes que ya están en un tratamiento sustitutivo de función renal y estos son pacientes que tienen algún grado
estadio temprano de la enfermedad. Aquí este estudio es de Norteamérica, en el cual también hay datos de México y de algunos países de América Latina, y con estas cifras, que son las anomalías congénitas del riñón y vía urinaria, pues es un gran porcentaje seguido de glomerulopatías, glomerulonefritis. Estudios también realizados en Norteamérica, comparados con los registros de España, de Europa, registros de Europa también y de Japón, colocan a las malformaciones congénitas del riñón en el primer lugar. Bueno, ¿y por qué hablar de enfermedad renal crónica? Bueno, ¿cuántos pacientes tendremos con enfermedad renal crónica en pediatría? En Europa, pues sí hay más estadísticas confiables. La incidencia es de 10 a 12 pacientes por millón de población pediátrica, con una prevalencia de 59 a 74 por millón de población pediátrica. En España la prevalencia reportada es de 128 pacientes por millón de población pediátrica, y en América Latina la incidencia tiene un amplio rango, desde 2.5 a 5.8 casos nuevos por millón de habitantes en menores de 15 años. Esto, pues bueno, con la reserva de las estadísticas que tenemos. Y bueno, esto solamente es una representación de nuestra región, ¿verdad? Específicamente estos son resultados de estadios terminales, ¿verdad? En el Hospital de Especialidades número 25 del IMSS, de un trabajo que se realizó de trasplantes realizados de 1990 a 2009, fueron 165, y en este corte nuestra población, las principales causas fueron glomerulopatías, seguidas de urológicas. Actualmente hay otro estudio realizado de manera más reciente que abarca hasta el 2015, en el que abarca 15 años, y ya las uropatías, bueno, malformaciones congénitas de riñón y vías urinarias, está casi a la par de las uropatías, en 125 trasplantes de 15 años. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica? Pues solamente recordando que el riñón tiene una amplia función en todo nuestro organismo, es el encargado de mantener la homeostasis de líquidos y electrolitos, contribuye eficazmente a la eritropoyesis, balance de la presión arterial, interviene activamente en el metabolismo calcio-fósforo. Entonces, las manifestaciones pues dependen también del grado de afección de cada uno de estos órganos y sistemas. Algo muy relevante es que las manifestaciones pueden ser de nada, o sea, hay una gran cantidad de pacientes asintomáticos, o algo que podemos detectar de manera frecuente en la consulta, que es talla baja o poliuria. Algo importante, simplemente deformidad de extremidades, que puede ser una manifestación de osteodistrofia renal, o ya signos clínicos sistémicos como fatiga o palidez, y bueno, estos de manera mucho más evidente, edema o alteración en las características de la orina como hematuria u orina espumosa, que sería algo demasiado visible. Entonces, bueno, un paciente con enfermedad renal crónica tiene alteraciones a nivel de básicamente todos los aparatos y sistemas del organismo. Puede tener alteraciones cardiovasculares con hipertrofia ventricular, alteración del equilibrio ácido-base, cursan con acidosis metabólica en estadios avanzados, puede haber trastornos hidroelectrolíticos como hipercalemia, hiperfosforemia, alteraciones hematológicas, bueno, frecuentemente anemia, disfunción inmunitaria, alteraciones endocrinas, enfermedad mineral ósea, alteración en el crecimiento y desarrollo, alteraciones neurológicas, alteraciones gastrointestinales, algún sangrado de tubo digestivo, desnutrición, y algo importante, puede tener repercusión social y familiar. Bueno, a continuación, para ejemplificar
todas las manifestaciones. Vamos a compartir algunos casos clínicos de pacientes con enfermedad renal crónica y cuáles fueron sus síntomas. Bueno, este primer caso es un niño de 11 años que fue producto de la segunda gesta, fue el primer gemelo, gemelos idénticos, pesó al nacer 2 kilos 200 gramos, después de su nacimiento nunca tuvo hospitalizaciones ni tuvo ningún otro antecedente patológico. Al interrogar de manera intencionada a los papás, solo notaron la diferencia de la estatura con el hermano gemelo a partir de los 6 años. Y actualmente a los 11 años la diferencia con su gemelo es de 13 centímetros. El motivo de consulta fue: 3 días previos al ingreso presentó parestesias en antebrazos, persistiendo la sintomatología, por eso acudió a un hospital a urgencias. Los signos vitales en general, el paciente no tenía a la exploración nada relevante, inclusive el peso y la talla se encontraban dentro de percentilas normales, pero al explorar tenía signos de hipocalcemia. Le toman exámenes del laboratorio y tiene urea de 156 miligramos por decilitro, creatinina de 11.3 miligramos por decilitro, calcio de 5.8, un bicarbonato de 10, hemoglobina de 9.3, fósforo de 8.2, fosfatasa alcalina 879, potasio normal. Y el examen general de orina, lo relevante, pues que tenía proteínas de 100 miligramos por decilitro. Se le tomó un ultrasonido renal. Esta es una gráfica de percentilas para el tamaño renal, de acuerdo a la talla del paciente. El riñón derecho medía 5.3 por 2.3 centímetros y el izquierdo 5.7 por 2.4 centímetros. Lo describen, sería esto, ¿verdad? Con ecogenicidad aumentada difuso y pues no se ve para nada la relación corteza-médula. Tenía un cistograma normal y los riñones muy pequeños para la edad, por lo que la causa probable pues es una hipoplasia, displasia renal. Bueno, a ver si, espero que se vea la letra. Este niño de 10 años, originario y residente de Monterrey, producto de la cuarta gesta, control prenatal adecuado, cesárea por 2 cesáreas previas, fue de término, de buen peso al nacer, 3.3 kilos, el desarrollo es normal para su edad. Lo único relevante, pero al interrogatorio directo intencionado, es que tuvo infecciones de vías urinarias al año y a los 4 años de vida, y hepatitis a los 9 años y resto negados. Este niño, 7 meses previo al ingreso a un hospital, tuvo cefalea frontal izquierda de leve a moderada intensidad, tenía fotofobia, náusea y ocasionalmente vómitos, visión borrosa y escotomas, 3 episodios al mes, manejado sintomáticamente. Un mes previo al ingreso aumentó la intensidad de la cefalea, se agregó astenia, alguien lo valoró y le dijeron que tenía anemia, manejado con hierro y vitaminas. Como persistía con alteraciones en la visión, decidieron acudir a un oftalmólogo por disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo y bueno, pues ya documentan hipertensión arterial. El niño sí tenía una talla de 125 centímetros, menor de la percentila 5 y el peso de 26 kilos para la edad en la percentila 10. Ya habían iniciado manejo antihipertensivo en su primera unidad y pues tenía datos de retinopatía hipertensiva. Al realizar estudios de laboratorio, su hemoglobina de 10.7 y destaca una urea de 77 miligramos por decilitro, creatinina de 2.6 miligramos por decilitro y un ego con alteración en el sedimento. El ultrasonido renal tenía un ultrasonido de 8 por 3.6 centímetros el derecho, que es este. Bueno, no estaba tan debajo de percentilas normales. Y el izquierdo de 7.1 por 3.7 por 2.8, un poquito abajo de la percentila. Ecogenicidad muy aumentada, sería este.
sin dilatación del sistema pielocalicial en un primer ultrasonido y en un segundo ultrasonido ectasia pielica leve bilateral. Y pues no encontraron estenosis. Dentro del protocolo de estudio se le realizó un cistograma, cisto-uretrocistograma miccional y de vaciamiento, y esta es la fase de llenado. Y bueno, vemos cómo se va dibujando un reflujo vésico-ureteral bilateral grado 5 con, pues bueno, que ya vemos algo de intrarrenal reflujo. Bueno, entonces este paciente pues tenía una uropatía obstructiva y muy probablemente, bueno, pues ya tenía daño a nivel del parénquima con esclerosis, y la evolución del paciente fue que, bueno, a los 2 años siguientes progresó a etapa terminal, requiriendo tratamiento sustitutivo con diálisis y posteriormente trasplante. Esta bebé, la edad al momento de este resumen y de estos estudios es de 8 meses. Producto de la segunda gesta de una madre de 24 años, tiene un hermano de 2 años sano. Desde el segundo mes de vida tuvo control prenatal con más de 10 consultas. Al 8º mes, por ultrasonido, se detectó la malformación renal y se obtuvo por cesárea a las 38.5 semanas de gestación por oligohidramnios. Pesó 2.9 kilos al nacer y se fue con la mamá, alimentada al seno materno, hasta los 8 años que se le vio, y se ablactó a los 4 meses. A los 20 días de vida, estuvo hospitalizada 27 días, se documentó infección de vías urinarias. A los 6 meses estuvo hospitalizada por neumonía, pero ya durante esta hospitalización, al tomar exámenes de laboratorio, ya detectan anormalidades en las cifras de creatinina. A los 8 meses tiene peso de 5.6 kilos y talla de 58 centímetros. Aquí están las percentilas para la edad, un cistograma miccional normal, y a los 8 meses, urea de 141.5 miligramos por decilitro, creatinina de 3.4 miligramos por decilitro, bicarbonato de 12 y también un ego con sedimento alterado, con proteínas de 100 miligramos por decilitro, densidad de 1005. Y en su ultrasonido, bueno, también el riñón derecho, muy pequeño para la talla de la paciente, de 2.9 centímetros por 2.3, pues casi ni se ve, ¿verdad? O sea, es una cosita blanca. Y el riñón izquierdo, pues está con alteración en la morfología, con una apariencia que tiene unos quistes, excluido por gamagrama. Bueno, la verdad que en su primer gamagrama excluido, que se le hizo en el primer mes de vida, y a los 8 meses, pues no hay eliminación del radiotrazodar ya por los 2, en deterioro severo. Entonces, bueno, esta etiología sería una malformación congénita de riñón y de la vía urinaria con pues displasia hipoplasia. Bueno, entonces, ¿qué hacer con pacientes con enfermedad renal crónica? Bueno, algo importante es, si ya tiene un diagnóstico de enfermedad renal crónica establecido mediante la determinación de la tasa de filtración glomerular en un periodo mayor de 3 meses, la excepción sería los recién nacidos y los menores de 3 meses, en los que no hay que esperarnos 3 meses para decir que tiene enfermedad renal crónica. Bueno, entonces, pues bueno, los objetivos del tratamiento de la enfermedad renal crónica son controlar de forma precoz los factores de progresión de la enfermedad renal crónica, sobre todo cuando se detectan en etapas tempranas, no en etapa terminal. El objetivo es tratar de que no progrese a una etapa terminal de manera acelerada. Y a continuación vamos a ver cuáles son estos factores que pues tratamos de disminuir de controlar. Tratamiento de las causas reversibles de la disfunción renal. Por ejemplo, hay pacientes que quizás tienen un daño renal por nacimiento, hipoplasia, displasia, pero
Además tienen una gastroenteritis aguda con deshidratación que puede alterar aún más su función renal, pues la causa reversible pues es esa adecuada hidratación. Y también pues aquí entrarían los pacientes con malformaciones de vías urinarias, por ejemplo, los que tienen reflujo o alguna otra que sean factibles de una reparación. Y bueno, ya el tratamiento en sí es tratar específicamente las alteraciones metabólicas que conlleven esta enfermedad renal crónica, que sería todas las alteraciones derivadas de algún aparato y sistema que ya comentamos. Y algo importante que a veces podríamos olvidar es el manejo psicosocial de la enfermedad. Los factores de progresión de la enfermedad renal más importantes y que se ha determinado que limitando estos factores puede detener o enlentecer esta progresión son la hiperfiltración y proteinuria, y esto se hace mediante inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y control de la hipertensión arterial. Esto es un factor muy importante. Tratamiento de las causas reversibles, ya lo vimos, y bueno, pues las alteraciones de hiperpotasemia, puede ser con alguna resina de intercambio, sobre todo con la dieta, evitar la ingesta de potasio. En caso de que tengan hipercalemia, mantener un adecuado estado de hidratación para evitar mayor daño renal. Aquí un punto importante es que habrá pacientes con enfermedad renal crónica que tengan una etiología urológica y que sean poliúricos y que necesiten mantener inclusive una ingesta mayor de agua y de sal, y habrá pacientes que necesitamos cuidar la ingesta de líquidos porque su causa sería glomerular, una glomerulopatía. Entonces esto sería individualizado. Obviamente los pacientes con anemia se les administra alguna eritropoyetina o sulfato ferroso, hierro, hay quelantes de fósforo y vitamina D. Y bueno, el manejo psicosocial y nutricional, que esto debe ser individualizado dependiendo de cada paciente. Si ya pasó la etapa predialítica o las etapas tempranas y el paciente evolucionó a un estadio terminal, entonces pues no queda más que instaurar un tratamiento sustitutivo de la función renal. Y pues existen 3 tratamientos. El primero es la diálisis peritoneal, ¿verdad? Que finalmente es el tratamiento para el estadio terminal, en el cual de alguna manera pues es un poco más amigable, por así decirlo, con el paciente, porque permite el manejo en casa, a diferencia de la hemodiálisis, que depende de asistir a algún medio hospitalario para que el paciente reciba su tratamiento de hemodiálisis de 3 a 4 veces por semana. Aquí se necesita un acceso venoso o una fístula arteriovenosa. Y obviamente pues el trasplante renal es el tratamiento sustitutivo que sería la mejor alternativa para niños con enfermedad renal crónica, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sustituye de manera fisiológica todas las alteraciones metabólicas que consigo trae la enfermedad renal crónica. Bueno, ¿qué trae como consecuencia en un niño que tenga enfermedad renal crónica? Dependiendo obviamente de las etapas, entre más avanzada, estas manifestaciones y esta repercusión será pues más acentuada. Puede haber retraso en el crecimiento, retraso neurológico y psicomotor. Algo importante, pues también que de manera frecuente acuden al médico y pues de manera frecuente se realizan exámenes y punciones al paciente. Muchas familias cursan con inestabilidad al tener una enfermedad pues que no, pues finalmente una enfermedad crónica es una enfermedad que se controla, pero que pues tiene que estar siempre en vigilancia, y puede haber aquí una inestabilidad, pues separaciones, y pues hay impacto emocional en el niño al verse envuelto pues de manera sorpresiva en una enfermedad.
¿Cuáles también deben ser nuestros objetivos al tratar a un niño con enfermedad renal crónica? Pues que recupere su salud, que mejore su calidad de vida, que mejore el crecimiento y desarrollo y se reincorpore a la vida social y familiar. Aún que tenga etapa predialítica o que esté en diálisis o que esté en hemodiálisis o que esté en trasplante, pues se tiene que luchar porque todos estos aspectos estén cubiertos en su vida. Y finalmente, un paciente pues necesita un manejo de muchas disciplinas, ¿verdad? El niño necesita apoyo de psicología, de nutrición, de psiquiatría, en muchas ocasiones con manejo farmacológico. Como la mayoría, como la etiología más frecuente son malformaciones congénitas y de vías urinarias, pues necesitamos al urólogo pediatra, obviamente un control por nefrología. Hay muchas subespecialidades que se interconsultan como parte del estudio de un paciente con enfermedad renal crónica. Y finalmente, bueno, aquí también es importante, bueno, pues el manejo de pediatría, en que, bueno, finalmente si un paciente con enfermedad renal crónica tiene alguna afección, pues también puede ser manejado por su pediatra, ¿verdad? O sea, finalmente el nefrólogo maneja el tratamiento, las adecuaciones, pero el pediatra también tiene que estar a cargo de su esquema de inmunización, intervenir si es posible en restablecer lo que sea posible su vida social y familiar. Bueno, algo importante que no queremos dejar de pasar es que, bueno, muchos de los niños con enfermedad renal crónica terminal tuvieron como causa una patología que debió prevenirse o por lo menos detectarse tempranamente. En algún tiempo, un gran número de pacientes con antecedente de mielomeningocele llegaban ya en estadios tardíos para iniciar de manera urgente tratamiento con diálisis. Bueno, porque hay cosas que pues hay que tratar de derivarlas a veces los neurocirujanos, ¿verdad?, oportunamente. Entonces, bueno, aquí dividimos la prevención y detección oportuna en la prevención primaria, que sería el adecuado control prenatal, el uso racional de antiinflamatorios no esteroideos o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si es un paciente con uropatía, tratar de evitar infecciones. Y bueno, algo que ahora en la actualidad se realiza pues son ultrasonidos prenatales seriados, pero también el seguimiento posterior. Y en niños presuntamente sanos, pues simplemente la práctica habitual pediátrica, ¿verdad?, que es un control de la presión arterial durante la visita y cuando lo amerite un examen general de orina. Hay condiciones clínicas que incrementan el riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, si como antecedentes en algún paciente tenemos historia familiar de poliquistosis u otras enfermedades renales genéticas, entonces habría que intencionadamente investigar en el niño si tiene una enfermedad hereditaria. Recién nacidos de bajo peso, bueno, pues está descrito que el bajo peso es un factor de riesgo, quizás en la edad no temprana, pero en la edad adolescente, joven, adulto, para desarrollar enfermedad renal crónico, eso por el número de nefronas que se tienen cuando hay bajo peso. Pacientes que tuvieron alguna falla renal aguda, que ya tienen diagnóstico por un ultrasonido de displasia o hipoplasia renal. Trastornos urológicos, especialmente uropatía obstructiva, reflujo vesicoureteral con infecciones recurrentes y con cicatrices renales, que la cicatriz renal sería la que incrementaría el riesgo de enfermedad renal crónica. Algún paciente con nefritis aguda, que tuvo nefritis aguda, por ejemplo, la nefritis postestreptocócica, que es la frecuente en la edad pediátrica, o que tuvo síndrome nefrótico. Antecedente de síndrome hemolítico urémico, antecedente de púrpura de Henoch, pacientes con diabetes, pacientes con lupus o con hipertensión, son condiciones que incrementan el riesgo. Entonces, bueno, aquí la
La intención es tratar de detectar de manera temprana malformaciones congénitas del tracto urinario, porque vimos que es de las principales causas en pediatría de enfermedad renal crónica. Detección oportuna de alteraciones en la química y el sedimento en pacientes de alto riesgo, insistir en el uso razonado de medicamentos y evitar la automedicación. Una recomendación sería medir la presión arterial al niño que acude a consulta, y en niños con infección urinaria alta o de repetición, pues estudiar su función renal. Y también niños multitratados con antibióticos AINES o nefrotóxicos, estudiar su función renal. Anemia que no responde al tratamiento con hierro, entre sus estudios se debe incluir química sanguínea. Niños que no crecen satisfactoriamente, bueno, sería valorar también estudios de función renal. Y bueno, pues ya eso sería consideración, si solicitamos o no ultrasonido renal en niños. Y bueno, la otra es, pues campañas permanentes dirigidas a población abierta, padres y maestros, que señalen signos y síntomas de afección urinaria. Orina porque toma o toma porque orina. Recordemos que la poliuria pues, implicaría una alteración de la concentración, que son inicialmente las manifestaciones de la enfermedad renal crónica. Y bueno, el objetivo es pues detectar oportunamente, limitar la progresión de la enfermedad, instaurar un tratamiento específico cuando sea necesario y pues que el manejo es de todos. Y bueno, pues estos son algunos pacientes que acuden a la consulta de nefrología en nuestra unidad, con una gran variedad de patologías. Y finalmente, bueno, estos son pacientes que han sido trasplantados en nuestra unidad, algunos con buena evolución. Por ejemplo, él tuvo al nacimiento enfermedad renal poliquística desde neonato con grandes masas abdominales. La progresión de la enfermedad llegó a estadio terminal. Como se valoraba en la consulta de manera predialítica, se realizó trasplante prediálisis a la edad de 7 años. Actualmente tiene 14 años, 11 meses y con un injerto exitoso. Y bueno, él tuvo valvas de uretra posterior, trasplantado también a los 7 años, actualmente 7 años de trasplante. Y bueno, pues hay algunos trasplantes exitosos, algunos con pérdida de injerto, como ella que tuvo uropatía obstructiva con pérdida. Y bueno, pues agradecemos a todo el personal que colabora en nuestra unidad y que tan amablemente atiende y comparte sus conocimientos y su actitud y su entrega con pacientes con enfermedades crónicas y específicamente enfermedad renal crónica, a nuestros residentes, a nuestros compañeros. Y bueno, esta también es una oportunidad para hablar de que hay una iniciativa global de la Sociedad Internacional de Nefrología y una fundación internacional de federaciones renales. Y es conmemorar el Día Mundial del Riñón, que se lleva a cabo cada año en la primera semana de marzo. Ya tiene varios años promoviendo este día y cada año hay un lema, ¿verdad? Algunos años pasados fue enfocado en controlar el azúcar, otro año en beber un vaso de agua para que mantener saludable, otro limitar la falla renal aguda. Y el año pasado, de hecho, el Día Mundial del Riñón fue enfocado a los niños y el lema fue Niños y enfermedad renal, actúa a tiempo para prevenirlo, en el que pues básicamente era lo que comentábamos en esta plática, que tratar de identificar aquellos factores de riesgo. Y bueno, compartirles que para este año el Día Mundial del Riñón es el 9 de marzo y el lema es enfermedad renal y obesidad. Una vida sana para tener riñones sanos, y se enfoca, bueno, pues en llevar estilos de vida saludable y también una dieta saludable, porque pues la obesidad finalmente también es un factor de riesgo para lesión renal. Y bueno, pues agradecemos la invitación para compartir este tema con todos ustedes y pues estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudarles. Muchas gracias.
Vamos a permitir a la doctora que nos espere tantito aquí en el podio para las preguntas. Si tenemos vía internet alguna pregunta. Sí, buenas noches. Hay un par de preguntas de internet. La doctora Hilda Aguilar nos pregunta si en el caso de detectar un apéndice preauricular es obligado a hacer un ultrasonido renal. Bueno, pues está descrito que cuando hay una alteración, una malformación a algún nivel, pues siempre tienes que buscar otra. Entonces, bueno, pues si tiene el recurso, pues se puede realizar y pues sí, muchas veces sí ya se han diagnosticado alguna alteración renal. Finalmente, el tener una alteración no necesariamente significa que el filtrado esté disminuido, ¿verdad? Pero es una alarma en el que hay que darle seguimiento, hay que valorarlo. Muchas veces el seguimiento será clínico, ¿verdad? Pues si el niño aumenta de peso, gana bien talla, tiene un desarrollo normal, pues probablemente no tenga afección renal, pero pues ahí impera mucho el juicio y la valoración clínica, pero pues sí es recomendable, si cuenta con el recurso. Muchas gracias. El doctor Gonzalo Lagunes nos pregunta si se ha implementado alguna especie de tamiz renal. Bueno, en algunos países, en Cuba, por ejemplo, o en algunos, Japón, a veces hubo algunos estudios o campañas en que a todos los niños se les realizaba examen general de orina, ¿verdad? Finalmente, no hay nada que diga que el realizar un examen de orina, no hay un consenso de que se deba realizar orina en todos los niños como campaña, ¿verdad? Así tamizaje. ¿Por qué? Pues porque quizás hay alteraciones que van a ser transitorias y es mucho la interpretación de en qué momento se tomó la muestra, que si el niño hizo ejercicio, si tenía fiebre. Hay factores que pueden influir en una campaña masiva de exámenes generales de orina, como se ha realizado en algunos países, y no hay un consenso actual de que sí, funciona para detectar, pero localmente ha habido casos como en Guadalajara o en lugares donde la incidencia es muy alta de enfermedad renal crónica, que el realizar esas campañas de manera local ha ayudado a detectar casos subdiagnosticados. O sea, lo recomendable sería, pues, de manera, una práctica sí sería una buena, o sea, sí sería una práctica recomendable. A nivel internacional no hay un consenso como tal, pero a nivel local sí hay experiencias buenas, específicamente estudios realizados en Guadalajara. El doctor Dante Alejandro Fuentes nos pregunta si son igual de eficientes las recolecciones de orina de 12 horas que las de 24 horas en cuanto al cálculo de la depuración de creatinina. O sea, sí son eficientes, simplemente al momento de calcular el filtrado, pues como es mililitros por minuto, en vez de ser 1440 minutos, pues sería la mitad de los minutos porque son 12 horas, pero pues sí son efectivos. La doctora María de Jesús Martínez nos pregunta la relación de los oligohidramnios, ¿qué tan frecuente se asocia con alguna malformación renal? Pues sí, o sea, quizás no es tan frecuente, pero puede ser una alerta para diagnosticar alguna hipoplasia. No hay una estadística en sí, pero bueno, pues es un foco de alerta de estudiar el tamaño renal. En el caso que vimos, pues sí tenía el antecedente, pero no en todos los casos. Y no todos los casos de oligohidramnios tiene alteración en la morfología renal. El doctor Daniel González nos pregunta también si se recomienda que a todos los pacientes, independientemente de su edad y motivo de consulta, se les tome la presión arterial. Bueno, eso sí es una recomendación, ¿verdad? De práctica clínica, de buena práctica. La doctora Flor Arellano nos pregunta, ¿después de cuántas infecciones recurrentes urinarias se recomienda realizar un ultrasonido renal? Pues dependiendo de la edad y de las manifestaciones clínicas, pero en menores de 5 años, pues un ultrasonido es un estudio no costoso, no invasivo, que, bueno, sí es no tan costoso, no invasivo, y que se puede realizar sin radiación. Entonces, bueno, una infección urinaria en menores de 5 años, pues sí sería recomendable. Y la doctora María de la Cruz Ruiz Jaramillo nos pregunta, ¿qué valor de depuración se usa para definir hiperfiltración renal?
Pues el valor normal en los niños, dependiendo de la edad, en mayores de 2 años el equivalente adulto es 120 más menos 10, entonces mayor de este valor normal pues ya podría ser hiperfiltración y habría que buscar causas, ¿verdad? Si tiene diabetes o proteinuria, que serían las principales causas. Muchas gracias, son todas las preguntas de internet. ¿Del público tenemos alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, pues damos por terminada esta sesión. Le damos gracias a la doctora María Dolores por esta excelente presentación y le entregamos un reconocimiento por parte del Colegio de Pediatría. Muy amable. Doctora. Muchas gracias. Gracias. Felicidades y muchas gracias. Gracias.